Bienvenidos a Principios Conservadores, un programa, hermanos, que para los que nos escuchan por primera vez, es un programa que dedicamos para informarle a usted noticias, información que está pasando en nuestra nación que está impactando a la iglesia, y también le decimos qué tenemos que hacer para nosotros combatir esto, pelear contra esto, porque sea lo que sea, somos una nación, hermanos, que tenemos una constitución que nos da el derecho de libre expresión, de defender el evangelio, de defender nuestro derecho cristiano. Y gracias al Señor que de las 195 naciones que existen, es la única que protege a la iglesia totalmente. La única nación. Claro que hay otras naciones que tienen ciertos privilegios para las iglesias, en algunos lugares, en pocos lugares más bien, pero tienen limitaciones. Por ejemplo, en México, usted no puede abrir una estación cristiana evangélica. Y no puede hablar política. No le permiten. Eso ya es política, ¿me entiende? No sé por qué razón o qué, hermanos, pero hay muchos hermanos que tienen miedo a la palabra política. Hay mucha gente que piensa que hablar política es prohibido. No, hermanos, no se equivoque usted. Porque déjeme le digo una cosa, que es bien importante. Política, hermano, es el sistema de gobierno que dirige a una nación, que dirige a un pueblo, a una ciudad, a un estado. ¿Se fija? Eso es lo que es política. Por definición sencilla, política es las leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación, o por decir a un estado o a una ciudad. Entonces, cuando el creyente dice en su ignorancia, yo no creo en política, lo que está diciendo, yo no creo en que Dios tiene que tomar parte de nuestro gobierno. Pues es precisamente lo que nuestra Constitución, hermano, declara y nos protege. Yo creo que usted sepa que Pablo contendía por la fe. Los apóstoles contendían por la fe. Ellos iban a los concilios, lo llevaban a corte. Pablo apeló su caso a Roma, hermanos. A César, cuando no estuvo de acuerdo con lo que querían hacer con él ahí en Roma. Con lo que querían hacer con él como ciudadano romano. Porque Pablo era judío, por nacimiento. Hebreo de hebreos, dice Pablo que era. Era judío. Pero tenía privilegio de ciudadano como romano. Pablo no dijo, yo soy del cielo, y a mí nomás me importa lo del cielo, a mí no me importa nada más lo del cielo. No, Pablo practicaba, hermanos, sus derechos civiles que él tenía. No es como muchos creyentes hoy en día que dicen, yo no creo en la política. Cuando usted no cree en la política, usted está diciendo que usted no cree en que Dios sea el centro de su país. Y lo hace en ignorancia, obviamente, porque yo creo que usted ignora que Cristo, la iglesia, los judíos, vamos a gobernar por 1000 años en esta tierra. Sí, hermanos, cada nación va a ser gobernada por Jesucristo, Israel, por su iglesia. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar el mundo? ¿Se fija? Entonces, es algo correcto decir que el creyente debe estar involucrado en la política. Algunos han etiquetado al pastor Pando como una persona controversial, otras personas como una persona que está desuniendo las iglesias. Déjeme leer una cosa a usted, hermanos. Usted no va a tener mejor amigo como iglesia, como pastor, como evangelista, creyente. Usted no va a tener mejor amigo en cuanto a este tema que yo, hermano. Porque yo no estoy contra usted. Yo no estoy en contra de los pastores. Yo no estoy en contra de la iglesia. Al contrario, le estoy tratando de informar a usted y abrirle los ojos, que si usted no abre los ojos y si usted no participa en la política, que usted mismo es la razón por qué podemos perder el privilegio de predicar a Cristo en esta nación, de tener la libre expresión. Y vemos el ataque ya por el Partido Democrático mayormente, y las compañías que están detrás del Partido Democrático, que son millones y millones de ellos, y que tienen millones hasta billones de dólares, hermanos, para ellos deshacerse del evangelio, del cristiano,
de los que no estamos de acuerdo con la agenda de Dios inmoral, y socialista y globalista. Y eso no puede seguir así, hermanos. Tenemos que levantar el estandarte, gracias a Dios, de que entre los angloamericanos, ellos ya están reaccionando fuertemente, también algunos hispanos también, pero pocos. Pero mayormente, hermanos, hay muchos congresistas, republicanos, conservadores, hay muchos padres y madres que se están metiendo a los school boards para limitar y no permitir que endoctrinen a nuestros niños y a nuestras niñas en las escuelas públicas de aceptar cosas tan inmorales como que se pueden cambiar el sexo. A la edad de 3, 4, 5 años les están endoctrinando eso. No pueden hacerle nada a la generación nuestra, hermanos. No pueden hacerle nada a nuestra generación porque ya estamos firmes. Muchos de nosotros lo que creemos, no todos, hay muchos que son medios débiles ya. Pero hay muchos que ya se están acostumbrando. Mire, hermano, la semana pasada me faltó tiempo para yo decirle a usted algo que le iba a decir. Estaba viendo un posteo que puso alguien en Facebook. Un posteo. Estoy tomando café, hermano, porque sabe que siempre lo dejo ahí, se me hace frío, cuando me salgo aquí ya está todo helado. Pero lo uso para que me caliente la garganta mientras que estoy aquí hablando, ¿ok? Se va a enojar mi esposa que me traje su teléfono, hermano, para monitorear aquí, porque ya no tenía teléfono. Amén. Hermanos, en la semana pasada alguien puso un posteo. En mi iglesia el pastor empezó a predicar y gracias a este pastor, lo felicito a este pastor, empezó a predicar en contra del homosexualismo y el lesbianismo, y me levanté y me fui de la iglesia. Dice esta persona, en un posteo que puso en Facebook. Eso pues, el que es corrupto, el que es perverso, ¿qué vamos a hacerle? Pero esa persona, ir a una iglesia, creo que era mujer, esa persona. Ir a una iglesia y ella esperar que si el pastor va a predicar la palabra de Dios, predique a favor del homosexualismo y el lesbianismo. Hay un problema con ese pensamiento, porque ellos no entienden quién es Dios. Ahora yo entiendo, el que es perverso y va a ser perverso. No lo podemos cambiar. Solo Cristo lo puede cambiar si se arrepiente. Pero no me sorprendió eso. Se me da que eso lo comenté, pero muy poquito. Y les dije que hoy le iba a hablar un poco más detalle de esto. Pero es lo que está pasando, no nomás en casos aislados, hermano. Eso está pasando a través de toda la nación, especialmente en los estados liberales, donde reinan los democráticos. El Partido Democrático, California, New York, Oregón, en Michigan, donde tienen la mayoría de los democráticos. Ahora, no me dejó sorprendido a mí, hermano, que hayan dicho, hayan apoyado a esta persona unos pocos. El problema es que me puse a ver como unos 20, 30 comentarios, porque tenía muchos comentarios la persona esta. Se me hace que era una mujer. O sea, lo que ella protestaba, que ella fue a una iglesia y el pastor no aceptaba que se casaran hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esta persona, se me hace que era mujer, si no me equivoco, se salió de la iglesia y le puso una posteo ahí a la gente, un meme ahí. No era, un meme es un meme, no, pero es una información que puso ella ahí. Un meme, por más que usted le llame meme, un meme es una información. Es información. A veces viene con sentido de humor, a veces viene con información, a veces viene con un punto de vista político, sea lo que sea. Pero lo puso esta mujer. Y puso ella, si tú vas a una iglesia y el pastor no acepta a los homosexuales y a las lesbianas, levántate y salte de esa iglesia. Es lo que yo hice. Eso no me sorprende. Lo que a mí me dejó sorprendido, no tanto, porque ya sabemos cómo anda la cosa en el mundo ahorita. Lo que me quedó a mí, me llamó la atención más bien, es los comentarios que le estaban diciendo a ella. Y no era en contra de ella. Nadie le decía, pues mira amiga, mira, tienes que entender que Dios no aprueba eso. Nadie le decía eso. La mayoría de la gente le empezó a decir, hiciste la decisión correcta. Le decían, en inglés hay una frase, hermano, que usan mucho los en inglés, que dicen, more power to you. Como diciéndole,
Qué bueno que te levantaste en contra. Qué bueno que le apoyaste la causa. Como diciéndole eso. Pero era mucha la gente que le estaba diciendo a esta persona, ¿para qué quieres una iglesia así como quiera? ¿Por qué quieres ir a una iglesia así como quiera? Y otros decían, nadie debe juzgar, nomás Dios puede juzgar. Y los comentarios que siempre da la iglesia cuando quieren justificar el pecado. Usted sabe cómo son los cristianos cuando andan ahí queriéndose poner tatuajes como cristianos. Porque creo que ya hasta existen lugares donde hacen tatuajes cristianos. Por favor, hermano. Pero mire ahí la gente que cómo estaba reaccionando. Ahorita que se junte más gente, le voy a dar un pequeño historial de algo bien breve, hermanos. Porque le puse ahorita, allí en el subtítulo ahí al tema de hoy. Digamos no al socialismo. Algo así. Digamos no al socialismo. Y es importante que entiendamos, hermano, nosotros la historia del comunismo. ¿Cómo se inicia el comunismo? ¿Cómo empieza el comunismo en un país cuando lo van a invadir? Cuando los comunistas van a invadir un país, hermano, y tomar control de ese país, tienen un sistema que ellos usan. Ciertas prácticas que ellos tienen para poco a poco ir sacando la libertad de esa nación, su democracia, su libertad, y destruirla por completo, al final de cuentas. Ese es el ultimato del comunismo y el socialismo. Y quiera usted aceptarlo o no, pero estamos viendo eso en Estados Unidos. El Partido Democrático y unos pocos republicanos corruptos están metiendo el socialismo a pasos agigantados porque quieren hacerlo antes de que entre Trump o DeSantis otra vez de presidente. Porque saben que la llevan de perder si no chapucean como lo hicieron en el 2020. El 2020, hermanos, fue chapuza. Muchos estados, 60 casos en los estados, no quisieron ser escuchados por las cortes porque sabían que iban a quedar mal. Y aunque ya chapucearon, ya se salieron con la suya, quieren seguir robándose las elecciones, metiendo a gente ilegal a votar, gente que no puede votar, gente que no tiene permiso de votar, a que voten en las urnas. Y crear un sistema de votos en forma de cosecha. Se llama ballot harvesting en inglés. Que quiere decir que en lugar de elegir a los líderes en un día como lo hacíamos por muchos años, quieren darle hasta 2 semanas, 3 semanas, un mes a los estados para elegir. ¿Por qué? Porque si las elecciones se hacen el mismo día, hermanos, no pueden chapucear tan fácil como ellos quieren. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para figurar cuántos votos necesitan en cada condado para ganar ese condado y al final ganar el estado. No pueden hacerlo si lo hacen legalmente, como están las reglas ahorita. Nunca en la historia de esta nación, hermano, se había elegido un presidente o gobernadores 30 días después de la elección, 20 días después. Hay algo aquí, hay un problema serio aquí. Que lo que está bajo ataque es nuestro sistema de elecciones, nuestro sistema de votar. Lo han corrompido, hermano, y lo quieren seguir corrompiendo. Para quedarse en el poder definitivamente. Esto es nada más y nada menos que estrategias que vienen del comunismo, hermanos. Estrategias que vienen de parte del comunismo. Que los democráticos y unos cuantos corruptos republicanos quieren implementar aquí. Porque no les importa la Constitución, lo que les importa a ellos, quedarse en poder, tener el poder, permanecer en el poder y pasar todo tipo de leyes que a ellos se les antoja y les da la gana. Y eso lo tenemos que parar. Y eso no se va a parar, querido hermano y hermana, con shows de banderas. Con tanto cante la iglesia. La iglesia moderna no quiere la palabra de Dios, no quiere sana doctrina, no quiere la doctrina como es. La iglesia moderna quiere entretenimiento, hermanos. Quiere entretenimiento porque está apostatada la iglesia. No le importa lo espiritual. Por eso lo mismo dicen los mundanos que los cristianos. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Por qué me juzgas?
Si yo soy hombre y amo a otro hombre, ¿qué te importa a ti? Es mi vida. Si yo soy mujer y me quiero casar con otra mujer, ¿a ti qué te importa? Es mi vida. ¿Tú quién eres para juzgarme? Y eso se lo saben de memoria. Pero la Biblia dice que tenemos que juzgar con juicio justo. Juan 7. Mateo capítulo 7 no está hablando de no juzgar. Está hablando de hacer un juicio justo. Léale del 1 al 5. Y se da cuenta que Mateo 7, 1 al 5 no está hablando de no juzgar. Está hablando de no juzgar injustamente. Que si yo soy una persona ladrón, no puedo reprender a otro ladrón. Que si yo soy un adúltero, no puedo reprender a otro adúltero. ¿Se fija? Léale bien en contexto. El problema es que con la iglesia moderna no creen en leer la palabra en contexto. Creen en leer la Biblia y interpretarla como les da la gana, a su antojo, y que así sea. Y de ahí sale el concepto de promover todo tipo de inmoralidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con el pretexto de que no me juzgues. Ámame. ¿Quién eres tú para juzgarme? Y no debe ser así. Pero esta nación, hermanos, está al borde de convertirse en una nación socialista, una autocracia, especialmente bajo Barack Hussein Obama y especialmente bajo este presidente Joe Biden, que él no está en control, hermano. Es obvio que Joe Biden no está en control. Este fin de semana estuvo hablando públicamente, según él. Bueno, pues estuvo hablando públicamente y lo iban a cuestionar tocante a ¿por qué tienes tú, cuando eras vicepresidente y senador, cómo terminaste tú con archivos que estaban clasificados como secreto? ¿Cómo los obtuviste tú? Y la esposa Jill se lo llevó para que no le preguntara nada. Porque no quieren que dé cuenta por nada de lo que él ha hecho. Es el único presidente, hermano, que no le permiten tener una conferencia de prensa que no esté preprogramada, premeditada. ¿A qué me refiero? Cuando Donald Trump hablaba públicamente, lo cuestionaban, lo interrogaban, le sacaban toda la información que podían, lo criticaban, lo juzgaban, toda la prensa y nadie decía nada. Pero cuando habla, la única vez que hizo una conferencia de la prensa Joe Biden, hermano, le dejaron que la prensa preguntara preguntas, pero que ya estaban preescritas por ellos. Y a las noticias o al canal que ellos ya tenían preescrito. O sea, estaba todo fabricado para que Joe Biden no tuviera que contestar preguntas duras, difíciles, y no le hicieran preguntas directas a Joe Biden. Eso no se llama transparencia, hermano. Eso es ocultando cosas. Esta afroamericana lesbiana que escogió él ahora para secretaria de la prensa de la vocera de la Casa Blanca, la que debe informar al público lo que está pasando en la Casa Blanca, una afroamericana lesbiana. A usted la miran ahí que parece tener una tarántula en el pelo. Y esta mujer no contesta ninguna pregunta de lo que está pasando, de que Joe Biden se robó. Escúcheme bien, Joe Biden se robó archivos clasificados cuando él era senador. Porque un senador no tiene acceso a llevarse eso públicamente. Porque cuando un senador le presentan archivo, pocos senadores tienen derecho a ver la información clasificada. Pero tienen que entrar en un cuarto especial donde hay guardias, pueden ver la información, pueden hacer notas, pero no pueden llevarse ni las notas ni la información, las tienen que regresar ahí enfrente de ahí del guardia. ¿Cómo le hizo Joe Biden, hermano, para llevarse archivos clasificados cuando era senador? Déjeme le digo cómo se los robó. ¿Cómo le hizo Joe Biden para que apareciera en su garaje documentos contra China, Ucrania y Rusia? ¿Qué estaban haciendo en Ucrania cuando él estaba de vicepresidente? ¿Qué estaba pasando en Ucrania? Estaban investigando la corrupción de Hunter Biden con el, en aquel entonces, jefe de la compañía de aceite Burisma. Estaban investigando la corrupción que había entre el hijo de Joe Biden cuando él era
cuando Joe Biden era vicepresidente. Y qué casualidad que ahora tiene los archivos él clasificados ahí en su garaje. Los tenía. La pregunta es, ¿por qué no hubo invasión de Barack Hussein Obama? ¿Por qué no hubo invasión de Joe Biden en sus 4 casas que le han hallado? 4 organizaciones que le han hallado información clasificada. Eso, hermanos, ¿y por qué hubo invasión con Donald Trump, pero no con ellos? ¿Por qué no hubo una invasión en la casa de Hillary Clinton cuando se sabía que ella tenía 30,000 emails que ella no tenía autoridad para tener? Y ella no solo los tenía, Hillary Clinton, los destruyó con un martillo, hicieron whitewash los celulares, un sistema, hermanos, que solamente los expertos saben de cómo borrar todo en la computadora, porque si usted pone algo en su teléfono o en su computadora y usted cree que lo borró, no está borrado, ahí está todavía. Ahí está todavía. El FBI puede entrar y le saca información a usted de su teléfono, de su computadora, que usted piensa que ya borró. Y no es así. Ellos tienen acceso a esas cosas. A lo que lo quiero llevar, hermano, a lo que lo quiero llevar con esto que le estoy introduciendo ahorita. ¿Por qué el FBI? ¿Por qué el Departamento de Justicia? La Casa Blanca, Joe Biden, su gabinete? ¿Por qué están trabajando todos juntos para esconder los crímenes de Joe Biden, de Hillary Clinton y de la información que también tiene Barack Hussein Obama, que va a usar para su librería que van a abrir en su nombre, en su honor? Pero ¿por qué no ha habido invasión de ningún demócrata? ¿Por qué no ha habido invasión de ellos? ¿Y por qué invadieron Mar-a-Lago? Donde estaba el servicio secreto cuidando Mar-a-Lago, donde estaba atrancado los archivos, y Donald Trump como presidente tenía la autoridad de desclasificar cualquier artículo. Y lo que estaba pasando en el caso de Donald Trump, que Univision no le va a decir, ni Telemundo, ni Jorge Ramos, ni ABC, ni CBS, ni MSNBC, no le van a decir a usted, porque no quiero que usted se dé cuenta la verdad. Porque yo escucho diariamente comentarios de CNN, no los miro, pero escucho Newsmax, escucho Fox News, hermanos, y escucho a Sean Hannity y a otros programas conservadores, a Mark Levine, y escucho los soundbites, los audioclips que ellos ponen de lo que están comentando en The View, gente así. Dicen, le mienten a la gente diciéndoles que Donald Trump se robó archivos. No se robó nada Donald Trump. Pero pasan la narrativa y la pasan hasta que usted en su mente cree que Donald Trump se robó archivos. Se los llevó a Mar-a-Lago porque él como presidente tenía poder de desclasificar cualquier cosa. Y lo que estaba pasando en Mar-a-Lago es que Donald Trump, hermano, estaba negociando con los archivos nacionales. Los archivos nacionales son la organización que se encarga de tener posesión en un lugar seguro de todos los documentos que le pertenecen al gobierno. Y Donald Trump, cuando estaba en Mar-a-Lago, los abogados de Donald Trump estaban negociando en cuáles artículos le pertenecían al gobierno y cuáles no. Cuando pasó la invasión. Quiere decir que Donald Trump estaba cooperando, Donald Trump estaba haciendo lo legal. Lo invadieron para hacer un punto político, porque no quieren que Donald Trump corra para el 2024 y pensaban ellos, el FBI, que eso iba a detener de que él corriera. Pues déjeme le digo a usted, aunque le pongan cargos a Donald Trump por eso, falsamente, él todavía califica para correr para presidente, para ser presidente. Y es lo que el FBI no entendía. Porque actuaron radicalmente nomás para expresar un punto político. Pero ahora, ¿por qué el FBI no ha invadido la casa de Joe Biden? Porque hay abogados de Joe Biden hablando con el FBI y cuáles archivos pueden mirar. ¿Y por qué? ¿Por qué los abogados de Joe Biden, que no tienen autoridad para ver archivos clasificados? Escúcheme bien. Los abogados de Joe Biden que están ahorita negociando los papeles que hallaron en los 4 lugares de la casa, en 3 casas de Biden y en la organización de Biden, el UPenn, que recibió $54 millones de UPenn de China. ¿Cómo está eso, hermano? No entiende usted lo que está pasando aquí, no mira usted el retrato de lo que está pasando aquí. Comunismo, socialismo, totalmente activo en Estados Unidos. Cuando el gobierno usurpa autoridad para que los ciudadanos no sepan lo que está pasando, eso se llama autocracia. Es lo que hace el comunismo. Y ahorita le voy a dar un historial. ¿Por qué le estoy diciendo esto?
que si entra el comunismo a esta nación, el socialismo, por los democráticos y los corruptos, pocos republicanos que están ayudándolos, vamos a perder la primera enmienda, vamos a perder nuestra constitución y no vamos a tener derecho como ciudadanos, ni como iglesia, ni como pastor, ni evangélico de predicar el evangelio. Nos van a censurar si no estamos de acuerdo con su agenda perversa de aceptar toda su agenda globalista, aceptar el socialismo, que las Naciones Unidas no gobiernen y ser ciudadanos globales en lugar de ser ciudadanos americanos. Todo esto está de por medio, hermano, en nuestra nación. Y quiero que usted entienda, hermano, que este programa se trata de informarle a usted lo que está pasando en nuestra nación y es importante que usted entienda la importancia de hacer algo. Como ciudadanos no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que el gobierno nos quite los derechos que tenemos, nos usurpe la autoridad sobre nosotros que no tiene esa autoridad. Por eso nuestros padres fundadores cristianos nos dejaron esta constitución, hermano, para que esta constitución la defendiéramos, de que el gobierno no nos dijera a nosotros cómo vivir y dictar nuestra vida, sino que nosotros como ciudadanos que elegimos a quien nos represente, debemos controlarlos a ellos y gobernarlos a ellos, no ellos a nosotros. Se llama una república constitucional que nos dejaron nuestros padres fundadores para protegernos del gobierno. Y se lo he dicho miles de veces en estos programas, en los más de 7 años que tengo en este programa, se lo he dicho miles de veces. Nuestros padres fundadores eran cristianos evangélicos, no eran católicos, del catolicismo venían huyendo. Cuando la Iglesia Católica y el Estado se juntaron para perseguir a los evangélicos y a los cristianos, a matarlos, quitarles su negocio, destruirlos, Dios, el Señor Jesucristo, le puso en el corazón a los hermanos de Inglaterra de buscar una nación libre. Y si vinieron en el barco de la Flor de Mayo, el Mayflower, buscando una nación libre, y la encontraron, que se llama América del Norte. Escribieron una constitución para protegernos de la persecución del gobierno y de la Iglesia Católica, de los papas. Aprenda la historia bien porque no se la van a enseñar en los colegios públicos. Cada rato escucha a la gente querer enseñar historia en Fox News, en Newsmax, especialmente en CNN, en ABC, MSNBC, Univision, Telemundo. Le quieren contar la historia de la Constitución, pero no apropiadamente. No le dicen por qué venían huyendo, por qué venían buscando una nación libre. Porque el gobierno de Inglaterra y la Iglesia Católica y los papas querían forzar a todo mundo a convertirse al catolicismo o lo destruían. Y Dios, el Señor Jesucristo, le puso en el corazón a nuestros padres fundadores huir de Inglaterra y buscar una nación libre donde iba a radicar la Iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, hasta que Él viniese por nosotros. Y se llama Estados Unidos de América del Norte. Para que entienda usted qué está pasando en esta nación. Satanás ha logrado infiltrar nuestro sistema político para destruir a la iglesia, para acabar con el evangelio, para destruir todo aquello que es nombrado Dios o rinde culto a Dios, que es parte de la gran apostasía, como dice Pablo cuando le escribe a los hermanos de Tesalonicenses, a los hermanos de Tesalonicenses, en capítulo 2. La carta de Pablo a los Tesalonicenses, en capítulo 2, habla de la gran apostasía, que la iglesia se iba a apostatar de la verdad. Y debido a esto, usted tiene a millones de cristianos que votan con el Partido Democrático, que es el partido que está contra Dios. Sí, querido hermano y hermana, hay de 54 a 60 millones de llamados cristianos, por nombre nada más, que están 100% alineados con el Partido Democrático, que está 100% en contra de Dios y en contra de los cristianos. Y si ellos se llaman cristianos, hermanos supuestamente contra hermanos. Pero para mí, una persona que vota por el aborto, vota que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, vota para que el gobierno usurpe autoridad sobre nosotros, nos quite la primera enmienda, nada que ver con un hijo de Dios. El fruto lo echa en cara, su fruto lo echa en cara. Usted me dice, soy hijo de Dios, alabo a Dios, pero va y vota por el Partido Democrático para que sigan matando niños. Usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Usted se llama hijo de Dios, se va y vota para que se puedan casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y con el Partido Democrático, y usted me dice que usted es hijo de Dios. Su fruto lo echa en cara, que usted no lleva fruto de un hijo de Dios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios son creyentes. Los demonios creen y tiemblan
Pero eso no les da a ellos el poder de llamarse hijos de Dios, porque no lo son. Son demonios del diablo. Así es de que no me diga usted que es cristiano y vota con el Partido Democrático, que está contra Dios, y el domingo vaya a alaba a Dios según usted. Cuando fui, votó para que sigan matando niños, para que sigan persiguiendo a la iglesia, para que nos sigan persiguiendo a nosotros, para que metan a pastores en la cárcel, como lo hemos visto, por no someterse al gobierno. Pues precisamente es lo que hace la Constitución. Separa al gobierno de la iglesia. La iglesia se autogobierna mientras que la iglesia esté obedeciendo las leyes de la tierra. No matarás, no robarás. Todas esas cosas que Dios estableció. Y voy a entrar un poco a un segmento, hermanos, que le voy a dar un poquito. Yo quisiera, hermano, que nuestro pueblo mexicano, hermano, no fuera tan ignorante, hermano. Con todo respeto se lo digo. Nuestro pueblo hispano es muy ignorante y muy cerrado de mente, y que el Señor reprenda ese espíritu de estupor que hay en ellos. Porque este programa es para que lo estuvieran viendo miles de gente como antes. Pero la gente hispana, hermanos, la gente hispana no quiere estos programas. Quieren una estación de radio que nomás les hable pura música, y pura música, y pura música, y puros conciertos, y pura música, y nada de palabra. Pues no va a ser así en la nueva Radio Alabanza, hermanos. Aquí le vamos a presentar noticias, política impactando en la iglesia, predicadores tremendos que aquí salen, que predican, hermano. Aquí todos los predicadores que predican aquí, hermano, le predican la palabra con una convicción sana, con una convicción de Dios. Yo no lo estoy diciendo que estamos de acuerdo con todos en todo. Pero en cuanto de ellos depende, hermanos, ellos te están echando la palabra con todo su corazón. Porque es necesario que a través de la sana doctrina, la palabra de Dios sálganos de esta terrible ignorancia y ceguera espiritual que la iglesia está pasando. Porque el mundo dice, no me juzgues, nomás ámame. Y la iglesia que dice lo mismo. No me juzgues, ámame, es lo que dice la iglesia. Y debido a esto, este espíritu del anticristo que se mueve en la faz de la tierra, está cegando a la gente a vivir una mentira. A la iglesia a vivir bajo una falsa pretensión de una iglesia espiritual. No me juzgues, ámame. ¿Quién eres tú para juzgarme? Querido amigo, amiga, cuando predicamos la verdad, no estamos juzgando. Estamos dándole el único mensaje que lo puede usted liberar del infierno, de que usted se muera eternamente perdido, que es la verdad, el evangelio de Jesucristo completo, no pedacitos nomás que convengan, completo. No fuimos llamados a predicar puras promesas, puras bendiciones. Fuimos predicados a predicar el arrepentimiento, que si esta generación se arrepienta, se aparte de su pecado, conozca a Dios, venga a Dios, se rinda a Dios y tenga vida eterna. Y muchos de ustedes que se llaman cristianos siguen viviendo en pecado, practicando el pecado, no quieren apartarse de su vida mundana, pero quieren irse al cielo cuando se mueran. Pues no va a ser así, querido hermano, hermana, amigo, amiga. Si usted, aunque se llame cristiano, sigue practicando el pecado y se muere practicando el pecado, Dios tenga misericordia de usted, porque usted es muy probable que usted se vaya al infierno. Porque Cristo dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No ames al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. No me salga con ese cuento que porque somos salvos por gracia, ya podemos vivir como nos dé la gana. Cristo, el apóstol Juan predicaba el arrepentimiento. No hay un solo profeta en el Antiguo Testamento que predicaba puras promesas a Israel. Siempre los profetas eran enviados cuando el pueblo de Dios caía en pecado y eran enviados para que el pueblo se arrepintiera. Así era con los profetas. Así fue con Juan el Bautista, el último profeta. Así fue con Jesucristo. Así fue con Pedro, así fue con Pablo, así fue con Juan, con Mateo, con Apolos, con Bernabé, con Timoteo, con todos los siervos de Dios. Por haber predicado el evangelio de arrepentimiento, la verdad, fueron perseguidos. No me salga con ese cuentito de que porque somos salvos por gracia, ya podemos vivir como nos dé la gana. Esa es la mentira más grande que se ha inventado el diablo. Le quiero dar brevemente un historial de cómo el comunismo empieza a entrar para destruir una nación.
Y lo vamos a estar viendo y lo voy a estar probando en este día. Cómo el Partido Democrático y como unos 40 republicanos son globalistas. Nomás les importa quedarse en el poder. No les importa la Constitución. No le importa su voto, mi voto. No nos representan a nosotros. Pero este grupo, todos los democráticos, porque yo no conozco un solo democrático que de veras crea en la Constitución. Dicen que creen, pero no creen. Porque la Constitución garantiza libre expresión. ¿Qué cosa garantiza la Constitución, hermano? Libre expresión. La primera enmienda, hermano, es la enmienda más importante de la Constitución. Porque si logran los democráticos y los pocos corruptos republicanos, si ellos logran, hermano, quitarnos, borrar, cambiar la primera enmienda, que ya lo están haciendo, van a lograr destruir toda la Constitución. Si esto no es cosa de juego, hermano. Satanás quiere callar a la iglesia, quiere destruir nuestra libertad. Satanás quiere callarnos como cristianos, que no hablemos el evangelio, la verdad. ¿Cómo? Quitándonos la primera enmienda. Enmienda, más bien. La primera enmienda de nuestra Constitución. Hay 25, pero la primera es una de las más importantes. Porque si le quitan la primera, libre expresión, la libertad de tener una iglesia, la libertad religiosa, si nos quitan la primera enmienda, hermanos, perderemos las demás. Porque póngase a pensar, si ellos logran lo que ellos quieren de cancelar la primera enmienda, de libre expresión, de protestar, de juntarnos a estar en desacuerdo con el gobierno, si logran quitar eso, y se hace ilegal protestar, se hace ilegal libre expresión, ¿qué los detiene de quitarnos la segunda enmienda, el derecho de portar armas? O la quinta enmienda, o la 25. ¿Qué los impide, hermanos? Si ya no vamos a poder protestar, ya no vamos a poder expresarnos libremente. Por eso le digo, hermano, la primera enmienda es la más importante de todas. Y eso es lo que está trabajando arduamente el Partido Democrático y los pocos republicanos corruptos para quitarnos y suspender la primera enmienda. Y lo trataron de hacer ahora que pasó esta enfermedad, este virus que no pueden mencionar por nombre. Pero empieza con C y termina con 19. ¿Me entiende? El buen entendedor en pocas palabras. Le voy a dar a usted un pequeño historial y lamentablemente me da tristeza que están muy pocos unidos en Facebook, hermano. Qué tristeza. Dios quiera que... Por eso, hermano, con todo respeto lo voy a decir. Por eso a mí me da preocupación que más hispanos se hagan ciudadanos. Me da preocupación porque no entienden ellos la Constitución. Porque muchos de ellos se van a hacer ciudadanos, pero para votar por el Partido Democrático. Y muchos de ellos se llaman cristianos. Muchos de ellos dicen que creen en Dios. Porque así los están endoctrinando en las escuelas públicas. Así los están endoctrinando, hermano, en las universidades, en los colegios de 2 años, en los junior college. Así los están instruyendo a ellos. Así los están instruyendo desde Hollywood. Cada película que sale de Hollywood tiene un mensaje, hermano. Cada película. No hay show que salga de Hollywood. No hay programa de social que sale en la tele o en las redes sociales que no esté agendado con una agenda globalista o socialista. Todo en el nombre de la equidad. Todo en el nombre de la igualdad. Todo en el nombre de la democracia. Pero en el nombre de la democracia, el Partido Democrático y los pocos corruptos republicanos, en el nombre de la democracia están destruyendo la democracia y no solo la democracia. Están destruyendo nuestra república constitucional. La están destruyendo poco a poco. Esta semana pasada,
Le voy a dar un historial, pero no voy a irme así como sistemáticamente. Le voy a hablar un tema y voy a irme como lo hacían los democráticos. Voy a hacer un paralelo, en forma de paralelo. En forma de paralelo le voy a mostrar a usted qué está haciendo el Partido Democrático y qué hacían los comunistas de igual manera. ¿Qué están haciendo los comunistas? ¿Qué hicieron los comunistas? ¿Cómo le hicieron los comunistas para invadir una nación, una ciudad y la mitad del mundo? ¿Y qué están haciendo los democráticos para hacer lo mismo? Esta semana, AT&T, quien manda DirecTV, escúcheme bien, esta semana, ¿qué pasó? AT&T, quien manda DirecTV. DirecTV, hermano, es cable por satélite, como lo es Dish Network. El martes a medianoche, AT&T, junto con DirecTV, quitaron a Newsmax como canal en DirecTV. Lo quitaron. Hermano, pero es cuestión de negocio. Es que, pastor, es cuestión de negocio y todo el tiempo hacen las compañías eso. Póngase a pensar. DirecTV tiene 22 canales liberales de noticias liberales como CNN y muchos otros canales de televisión. Newsy. Tienen 22 canales de noticias e información de los demócratas, liberal. DirecTV, 22 canales. Y hace más de un año quitaron a OAN, Online American News. ¿Quién era OAN? Online American News. ¿Quiénes eran? Un canal de noticias conservadores, donde salían ahí conservadores republicanos, que es el lado opuesto del Partido Democrático. Los quitaron de su plataforma para silenciar a este canal. OAN, Online American News, noticias conservadoras. Porque eran el lado opuesto del Partido Democrático. Y quitaron OAN. Y me da tristeza, hermano, que mucha gente hispana esté tan cerrada de mente que no entiende esto. No ven el espíritu del anticristo que hay detrás de esto. Ellos piensan que es nada más algo político, es que algo de dinero. No, hermano. Es el mismo Satanás operando detrás de AT&T y DirecTV para censurar a todos los que no estamos a favor del cambio climático o el calentamiento global. Los que no estamos con la agenda de homosexuales y lesbianas de los demócratas. Los que no estamos de acuerdo con la agenda verde. Los que no estamos de acuerdo con el CRT. La enseñanza de racismo crítica. Los que no estamos de acuerdo, hermanos, con todo tipo de agenda liberal, anti-Dios. Y quitaron Online American News. Ahora, cuando ellos se dieron cuenta y saben, porque todo se basa por estadísticas, hermano. Todo se basa por estadísticas. Todo. Válgame Dios mío, hermano, ya borré algo aquí que no debía. Voy a tener que hablar de Victoria. Quise aclarar unas canciones ahora y borré toda la programación que está aquí, hermano. Ay. Oh, no, ahí está. Ya me había asustado, hermano, porque si imagínese quité todos los anuncios y todo lo que va aquí, que tenga que Victoria, que tenía que programar todo, me regaña Victoria porque es puro trabajo de Oquis, pero bueno. Quitaron Online American News. AT&T, DirecTV, hermanos, trabajan juntos con el Partido Democrático para censurar a todos los que ellos puedan. Que no estemos de acuerdo con su agenda liberal, anticristo, antidios, inmoral y globalista
y pro Naciones Unidas. ¿Me escucha bien? Cuando ellos miraron que Newsmax estaba teniendo un impacto tremendo a favor del movimiento conservador, que estamos en contra de lo que el Partido Democrático representa, ese lado opuesto, se pusieron de acuerdo para quitar Newsmax de DirecTV. Y usted quizás dirá, es que ¿qué importa? Es nomás una decisión económica. No, señor. Dijeron que era para ajustar su presupuesto. Hermanos, Newsmax, nada más en el canal de DirecTV, tenía 13 millones de televidentes. Estaba entrando en 13 millones de hogares. ¿Cuál es la razón que AT&T y DirecTV quitaron Online American News y quitaron a Newsmax de su plataforma de DirecTV? ¿Cuál es la razón? Por ajuste de presupuesto, cuando hay 22 canales liberales que no llegan uno no llega ni a 100,000 televidentes, uno no llega ni a 400,000, uno no llega, hermano, ni a 50,000 televidentes, pero ahí los tienen. MSNBC. No, hermanos, eso no tiene nada que ver con hacer un ajuste de presupuesto en DirecTV. Esto tiene todo que ver con silenciar a todos los conservadores, porque allá están la mayoría de los cristianos, de los que creemos en las morales bíblicas, en la libertad, en la segunda enmienda, la primera enmienda, estamos en el Partido Conservador. ¿Coincidencia, hermanos? ¿Coincidencia? Que AT&T está trabajando junto con DirecTV para quitar a los canales conservadores de su plataforma. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Ahora déjenme hago el paralelo en qué hacen los comunistas cuando van a invadir una nación. Entran y borran su historia, como pasó en Venezuela, en China, en Cuba y en muchos otros países. En China y donde quiera que hay comunismo. En Rusia. Entran como una autocracia, que es como está actuando ahorita Joe Biden, el FBI, Departamento de Justicia, la Casa de Representantes bajo Nancy Pelosi, Chuck Schumer, que ya no están bajo ellos. Nomás el Senado sí. Pero ellos trabajando juntos con Facebook, con Twitter, hermanos, trabajando juntos para censurar a todos los conservadores. Y ahora vemos a AT&T trabajando junto con DirecTV, que AT&T manda DirecTV. Son dueños de DirecTV. AT&T. Y por orden de más arriba, llegó el orden que quitaran Online American News y Newsmax, que tenían altos réditos. O sea, le trajeron a DirecTV. Le trajeron a DirecTV 2.7 billones con B de Biblia de ganancia a DirecTV. Y usted dirá, pero esto, pastor, ¿esto qué tiene que ver, hombre? Pues esto no es nada. Ahí está la ignorancia suya. Y ahí está la ceguera del pueblo hispano y de mucha gente, que no pueden entender qué hay detrás de esto. Ellos ven la superficie, pero no pueden ver lo que hay detrás. Censurar a los conservadores. Pero es que es un partido político. Claro que sí. Los republicanos conservadores son el partido político que defiende a la iglesia, como lo hizo Trump, como lo hacen los verdaderos conservadores. Defienden a la iglesia de la persecución del gobierno. Porque tenemos el derecho constitucional de hacerlo, de esas prácticas. Entonces entra el país comunista, por ejemplo, voy a darle por ejemplo Venezuela. Un perfecto ejemplo que le voy a dar es Venezuela. Venezuela empezaron a entrar los comunistas
No entraron aquí en un avión, ok, somos comunistas, venimos a vencer a Venezuela, lo vamos a destruir. Pues si no están tontos, hermanos. No son tan ignorantes así. ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron en Venezuela? Empezaron a penetrar sus maestros, los de la ideología comunista, los empezaron a meter en las escuelas públicas, en los negocios, entrar en la política, y empezaron a borrar la historia de los héroes de Venezuela, que libertaron a Venezuela y le dieron libertad a Venezuela. Empezaron a borrar los héroes, las estatuas de los héroes, la historia de ellos. Después de esto, tomaron control de la prensa, de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y tomaron control de ellas para que la gente fuera limitada a la información verdadera. Entonces empezaron a meter su información procomunista, promover el comunismo, que les iba a ir mejor, que iban a tener seguridad financiera, que nadie tenía que pagar mucho por el doctor, y todo lo que ofrecen los comunistas cuando le mienten a la gente. Que de apariencia parece algo bueno, pero el final es quitarle su derecho. Después que ellos tomaron el control de la información, el control de las empresas, el control de la educación pública, empezaron a meter su ideología comunista. Meten su ideología, estoy hablando de Venezuela, cómo trabaja el comunismo, y le voy a dar un paralelo, cómo lo están haciendo los democráticos también en Estados Unidos, porque sacan de unir unos nuevos ahí. De eso estaba hablando. Entonces en Venezuela llega la ideología del comunismo por comunistas, empiezan a borrar la historia de Venezuela, a borrar las estatuas de los héroes de Venezuela, empiezan a penetrar las escuelas públicas, los negocios, con la ideología del comunismo, empiezan a endoctrinar a la gente bajo el comunismo, empiezan a ganar favor con la gente haciéndoles promesas falsas, que les iban a dar esto, les iban a dar aquello, dinero, comida, garantía, iban a tener buena economía, ya no iban a tener que ver pobreza. Y los venezolanos fueron poco a poco engañados, endoctrinados a aceptar que el comunismo y el socialismo es lo mejor que puede haber. Luego, cuando ya tenían toda la información, empezaron a adoctrinar a la gente en los colegios, en las universidades, a controlar las compañías, la economía, las prensas, los diarios, las redes sociales. Entonces metieron su ideología de promesas falsas, que es el comunismo. Así opera el comunismo en todos los lugares que ha operado. Con promesas falsas para el bien de la gente, y al final los hacen caer en el comunismo. Después entraron Maduro con sus ya oficiales que estaban a favor de él. Escucha la plática más o menos que tuvo Maduro y estos comunistas con sus líderes del ejército. Vamos a tomar control de la nación. ¿A ti qué te importa la gente? Yo te voy a dar a ti poder, te voy a dar a ti dinero, te voy a dar a ti acceso a lo que tú quieras, vas a vivir como millonario, vas a tener de todo. Únete al movimiento. Y empezaron a comprar a los militares, a los políticos, y meterle al pueblo hispano, al pueblo venezolano, como ya controlaban su prensa, sus noticias a este punto, muchas empresas ya las controlaban ellos. Entonces votaron por cambiar y reformar la Constitución de Venezuela. Mientras todo esto, la gente piensa que vienen mejores tiempos en Venezuela, piensa que les va a ir mejor, que la economía se va a componer, que Venezuela ha tenido pobreza por muchos años, pero llegó la riqueza al fin por el comunismo, y va a llegar la promesa que nunca les van a cumplir. Y para cuando usted menos pensó, los venezolanos menos pensaron, ya los comunistas mandaban la prensa, medios de comunicación, las redes sociales, ya impactaban a las empresas, impactaron al servicio militar, cambiaron la constitución, y hoy Venezuela es un país en la miseria, pobre, totalmente un desastre, porque entró el comunismo en Venezuela. Ya le dije cómo empezaron, ¿verdad? Ahora vamos a ver el paralelo con el Partido Demócrata. ¿Qué está haciendo el Partido Democrático, hermano? Censurando
a todos los que no están de acuerdo con que se case hombre con hombre, mujer con mujer. A censurarnos. Quitar de toda plataforma conservadora a las personas que son conservadores, republicanos conservadores. Esto de que AT&T trabajando junto con DirecTV y el Partido Democrático para quitar de su plataforma Online American News, AON, y ahora el martes quitar de Dish Network a Newsmax, es el mismo proceso que hicieron los comunistas antes de invadir y tomar control de Venezuela. Ahora, AT&T, DirecTV, Joe Biden, los democráticos, el Departamento de Justicia, el FBI, todas las redes sociales, todas las prensas liberales y todos los canales de televisión liberales están trabajando juntos, todos juntos, para censurar ¿a quién? A los cristianos, a los pastores. Quitaron la primera enmienda que garantiza la libre expresión. Y lo que acaba de hacer AT&T con DirecTV, de quitarlo de su plataforma de DirecTV, es lo mismo que hicieron los comunistas para callar a todos los que no están de acuerdo con el comunismo, con el socialismo, y es lo que está haciendo. Joe Biden lo hizo Barack Hussein Obama, Hillary Clinton también tenía eso en mente, y lo tiene en mente Chuck Schumer, y lo tiene en mente también los pocos republicanos corruptos que están aliados con el Partido Democrático. Esto no se trata, hermano, de lo que usted piensa. Haber quitado Online American News y haber quitado a Newsmax de DirecTV es un ataque directo a la libertad, a la primera enmienda. En los 13 millones que escuchaban y miraban Newsmax en Dish Network, y los otros millones que miraban Online American News. Ahora, quiero que entienda algo bien importante usted. ¿Sabía que usted y yo, sin permiso nuestro, están usando nuestro dinero de los taxes, que este año pagué $16,000 nomás de federal, hermano? Nomás de puro federal pagué 16,000, casi $17,000 en puros taxes, hermano. Federales, no incluyendo el seguro social, con otros 6,000. Ni el Medicare tax. Pagué como $20,000 este año. De puros taxes, hermano. ¿Por qué le digo esto? Para que usted entienda qué forma el Partido Democrático quiere tomar control de la nación y de nuestra primera enmienda y usurpar autoridad sobre nosotros que no le da la Constitución. ¿Por qué cree que Joe Biden alocó fondos para ocupar 87,000? No dije 8,700. No fue error. Ni dijo 87. Joe Biden quiere meter 87,000 agentes al IRS para perseguirnos a nosotros. Entienda, comunismo. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en Venezuela? Lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Ahora aquí le va, para que le dé un poquito más coraje. De todo el dinero que a usted le quitan para el Seguro Social, para el gobierno federal, para el Medicare, está yendo para matar niños en el aborto que no nos piden permiso, lo quitan, porque el presidente Joe Biden, cuando entró de presidente, firmó una ley ejecutiva que Donald Trump quitó. Donald Trump quitó la ley federal que usen dinero, fondos federales para matar niños y darle a Planned Parenthood y a lugares que abortan niños. Donald Trump lo quitó esa ley. No se pueden usar fondos federales para tratar matando niños, dijo Trump, y quitó la ley. Llega Joe Biden y la pone para atrás. Pero aquí le va lo de AT&T y DirecTV. Algo que usted nunca va a escuchar en Univision, ni en Telemundo, ni en las radios mexicanas. Ni en CNN, ni en ABC, ni en CBS, ni ABC, en The View, en ningún programa liberal usted va a escuchar las noticias que usted escucha aquí en Principios Conservadores. Porque lo escuchó aquí y usted no sabía esto.
El gobierno federal le da $429 millones de su dinero y de mi dinero a AT&T, que manda DirecTV. Es el gobierno federal bajo Biden usando nuestro dinero para censurar Online American News y a Newsmax y quitarlos de la plataforma de DirecTV. ¿Entiende usted por dónde va esto? ¿Qué hicieron los comunistas para hacer Venezuela comunista? Todo lo que está haciendo el Partido Democrático. Censurar a la gente. El presidente Joe Biden, su gabinete, el Departamento de Justicia, el FBI, las cortes de FISA, jueces corruptos en las cortes federales. Y en aquel entonces, antes de que Trump pusiera 3 jueces conservadores en la Corte Suprema, que damos la honra y la gloria a Dios por esto, Trump puso 3 jueces conservadores en la Corte Suprema y ahora tenemos la mayoría. Eso es cuando este miserable Chief Justice Roberts no vota con el Partido Democrático, porque siempre lo hace. Él lo puso George Bush. Sí, George Bush puso al juez de la justicia, hermano. A Roberts ahí. Y ese hombre se hace al lado de los democráticos muy seguido. Pero si no fuera por eso, no hubieran cambiado la ley del aborto. No hubieran quitado la ley del aborto a nivel en la Corte Suprema, lo que era Roe v. Wade. La ley de Roe v. Wade. No lo hubieran quitado. Y gracias a Dios que Trump puso a 3 jueces conservadores que creen en la Constitución y separó la ley del aborto a nivel federal. Para que mire usted cuál es la información correcta que usted debe escuchar y no escucha. Porque hay un espíritu detrás de esto, el espíritu del anticristo. El espíritu del mundo, hermanos, de apostasía, detrás de todos estos movimientos. Para destruir todo lo que es nombrado Dios, se rinde culto a Dios, o lleva las morales de Dios, o todo lo que tiene que ver con Dios. Partido Democrático y unos cuantos corruptos republicanos. Trabajando junto el presidente, el FBI, el Departamento de Justicia, con toda la prensa liberal y los canales de televisión liberal, para censurar y callar a todos los republicanos conservadores. Por eso quitaron y se pusieron de acuerdo con AT&T y DirecTV para quitar, porque esto lo hizo Nancy Pelosi. Ella quería que quitaran a Online American News, Nancy Pelosi. Y los democráticos le dieron su deseo y quitaron a Online American News, que era conservadores. Pero bajo el mismo orden dijo Nancy Pelosi que la amenaza más grande para la democracia era el Partido Republicano, los conservadores. Los que se oponen a los demócratas, es lo que está diciendo Nancy Pelosi. Y ahí usted ve como el comunismo quitó todo eso de Venezuela, tomaron control de la prensa, medios de comunicación, las empresas, empezaron a impactar al ejército venezolano. Y luego cambiaron la historia en las escuelas públicas. Y luego cambiaron la constitución. Y hoy Venezuela es un país en la miseria, gobernada por el comunismo. Y es lo mismo que están haciendo los democráticos en Estados Unidos. El simple hecho de que hayan quitado y se haya juntado el gobierno federal, el Departamento de Justicia, AT&T, Twitter, Facebook, Instagram, todos juntos trabajando contra los conservadores, ahí está el peligro de que haya quitado y que se le haya permitido a AT&T ordenar a DirecTV de quitar Online American News y a Newsmax de su plataforma de Dish Network. Perdón, sigo diciendo Dish Network, es la buena, es la que yo tengo. A DirecTV. Por eso, usted y yo, si usted tiene DirecTV, usted está apoyando el comunismo. Si usted tiene DirecTV, usted está apoyando la agenda globalista, comunista del Partido Democrático. No es coincidencia, hermano, que quitaron a Online American News y a Newsmax de la plataforma de DirecTV. Están censurando a todos los cristianos y republicanos conservadores que no están de acuerdo con el globalismo, calentamiento global, y la agenda de los homosexuales y lesbianas de los demócratas.
O sea, nos quieren forzar a aceptar su agenda perversa. Por eso es necesario que nos levantemos el estandarte como lo están haciendo muchos entre los angloamericanos. Los hispanos todo el tiempo están muchos años atrás, la mayoría de ellos. Un que otro hispano como yo, hermanos, como Chris Salcedo, Mayra Flores, un que otro hispano así, hermanos, levantamos el estandarte. Pero muchos de ustedes no creen en eso, no creen en política y dicen que no van con la política ustedes. Y ustedes son la razón que estamos perdiendo la causa justa en esta nación de defender el matrimonio como Dios lo diseñó, de defender la familia, de que no le estén metiendo a sus hijos tanta basura perversa en las escuelas públicas. Tenemos que meternos a los school boards, tenemos que protestar, tenemos que elegir candidatos, hermanos, gobernadores, jueces locales, miembros al Senado y a la Casa de Representantes aquí en Austin y en Washington, que teman a Dios, que respeten por lo menos la Constitución como lo era Trump. Trump no es cristiano, hermano, se lo digo, el fruto de Trump no es que es cristiano. Pero él defiende mucho la Constitución y cree en defender nuestros derechos bajo la primera enmienda. Él dice claramente, no tienes que estar de acuerdo, pero no, tampoco puedes pisotear el derecho. ¿Entiende usted por qué Satanás odia a Donald Trump? Porque reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Cuando Donald Trump mueve la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, él hizo un impacto al mundo entero, hermano, a los árabes, diciéndoles, nosotros estamos con Israel. Y Dios dio la promesa, el que bendiga a Israel, yo lo voy a bendecir. Y el que maldiga a Israel, yo lo voy a maldecir. ¿Entiende lo que está pasando? ¿Entiende lo que está pasando? 429 millones de dólares le da el gobierno federal de su dinero y mi dinero a AT&T. ¿Y qué está haciendo AT&T? Junto con DirecTV. Quitaron Online American News y quitaron a Newsmax. ¿Por qué? Están callando a los conservadores. Están callando a los cristianos, a los que creemos en el matrimonio como Dios lo diseñó, a los que creemos en proteger la familia como Dios la diseñó, los están callando. Nos están censurando. Facebook, Twitter, Instagram y ahora DirecTV, bajo el orden de AT&T, que reciben 429 millones de mi dinero y su dinero, para callarnos a nosotros, para destruirnos a nosotros mismos, hermano. Abra los ojos, hermano, entienda qué está pasando en esta nación. Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que contender por la fe. Yo sé que algunos de ustedes dicen, es que lo que está escrito está escrito. Claro que sí. Está escrito que el pecado se iba a aumentar. Está escrito que iban a haber guerras y rumores de guerras, corrupción. Está escrito que Dios los iba a entregar a una mente reprobada, en Romanos capítulo 1, 18 al 28. Está escrito que Dios los iba a entregar a una mente reprobada. ¿De qué? Se acostaran hombres con hombres, mujeres con mujeres y pervertieran aún a los niños. Todo eso está escrito en la palabra. Pero también está escrito que es necesario contender por la fe. Defender la justicia, defender la familia. Estar dispuestos hasta morir por el evangelio si es necesario, hermano. Pero no está escrito que tenemos que cruzar las manos y dejar que el anticristo, que Satanás, destruya la iglesia, nuestros derechos en nuestra nación norteamericana cristiana que nuestros padres fundadores fundaron con una constitución para protegernos precisamente de lo que estamos viendo ahorita. El gobierno queriendo callar al conservador, al cristiano. Y esto pasa cuando levantemos el estandarte y dejemos de ser cobardes y peleemos por la causa justa del evangelio y defendamos nuestra primera enmienda, hermano, que es lo que nos da el derecho de predicar, porque si los democráticos bajo su agenda socialista tratan de destruir la Constitución, por eso usted los escucha constantemente decir a Pelosi, a Schumer, a Biden, a Kamala Harris, a todos, usted los alcanza a escuchar decir, we are a democracy, our democracy is in danger. No dicen our constitutional republic. No dice nuestra república constitucional, dice nuestra democracia. ¿Por qué? Porque democracia es el sistema en cómo elegimos a nuestros representantes. Y es lo que los democráticos tienen miedo. Ellos quieren seguir poniendo gente corrupta. Ellos quieren seguir usurpando autoridad y chapuceando las elecciones para quedarse en el poder. Por eso no les importa la Constitución. Siempre hablan de la democracia, de la democracia. ¿Por qué no dicen Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Biden, Kamala Harris? ¿Por qué no dicen our constitutional republic is in danger? ¿Por qué no lo dicen? Porque odian la Constitución. Porque la Constitución protege al Evangelio, a los conservadores, protege a Newsmax, protege a American Online News, protege a Jimmy Swaggart, Catch Learning Channel, a todos los canales cristianos, protege esta estación.
que hablamos de cosas conservadoras. Y ese es el pleito que está pasando en la nación, hermano. El paralelo entre el Partido Democrático y el comunismo no hay ninguna diferencia. Son autocráticos. Nomás ellos quieren tener el poder y cualquier persona que se oponga a ellos los destruyen. ¿Qué pasa en China, hermanos? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Qué pasa en Venezuela? Y en Cuba, en cualquier país. Que se levanta alguien a protestar y inmediatamente los matan o los meten a la cárcel. Y es precisamente lo que quiere hacer el Partido Democrático. Cancelar la primera enmienda. Cancelar nuestros derechos para que nosotros no tengamos derecho de defendernos. No podemos permitir esto, hermanos. Tenemos que ser más sabios, más prácticos. ¿Cómo es posible, hermano, que sean más sabios los hijos del diablo que los hijos de luz? Que los hijos de la sal de la tierra, que los hijos de Dios. ¿Cómo es posible que ellos sean más sabios que nosotros? Y ellos sí votan por su corrupción, por sus políticos corruptos, por destruir nuestros derechos, por callar a la iglesia, callar a los conservadores, por quitar a Newsmax de DirecTV, AT&T. AT&T le ordenó a DirecTV que quitara Online American News y a Newsmax de su plataforma. ¿Para qué? Para censurar y callar a los conservadores. ¿Cómo es posible que ellos sí votan por la corrupción, pero la iglesia dice, no creo en votar? Lo que está escrito, está escrito. Bueno, está escrito, hay que contender por la fe. ¿Por qué esa escritura no la cree? ¿Por qué cree? Es más, eso no es ni escritura lo que usted está diciendo. Cuando usted dice, lo que está escrito, es una opinión. No es base bíblica. Pero lo que sí es base bíblica es que es menester que contendamos por la fe. Y la palabra contender ahí, hermano, es estar en rebeldía en contra de este gobierno falso. Estar en rebeldía en contra de los corruptos. De los que quieren promover que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso tenemos que nosotros defender. Decimos, no es correcto, no estamos de acuerdo. Y no pueden quitarnos el derecho de decir nosotros que no estamos de acuerdo. Eso es de eso se trata la primera enmienda. Por eso tenemos que levantar el estandarte, hermano. Esta nación va a ser una nación socialista, comunista, si la iglesia sigue durmiendo. Porque como le dije en programas atrás, y lo voy a volver a recordar, entre 46 supuestos cristianos, entre 46 millones a 50 millones de supuestos cristianos de nombre nomás, votan con el Partido Democrático, hermano. El partido que le estoy diciendo que odia a Dios, que quiere callarnos, que quitó a Newsmax y a Online American News de la plataforma, que nos censuran en Twitter, en Facebook, porque quieren callar a todo aquel que se está oponiendo al gobierno corrupto de Biden y de Barack Hussein Obama y al gobierno corrupto de Pelosi. 21 años reinando esa mujer como una Jezabel en la Casa de Representantes. Y le digo reinando como una Jezabel porque le digo bíblicamente, no crea que no porque discrimino contra ella. ¿Qué hizo Jezabel en la Biblia? Usurpó autoridad sobre su esposo, Acab, y le quería quitar la viña a Nabor. Y como no quería el hombre de Dios, que temía a Dios, el rey, no quería hacerlo, Jezabel firma un decreto. Y ella le toma el anillo del esposo y sella el documento como si él lo hubiera sellado. ¿Qué hizo? Usurpó autoridad que ella no tenía de su esposo para pasar una ley para hacer injusticias. Dios la juzgó, vinieron perros y comieron toda su carne como Dios la juzgó. Y nomás le quedó la carne en sus manos para que mirara la gente y nosotros lo que Dios hace con gente que se va contra Dios. Y Nancy Pelosi operaba de la misma manera. Le tenían un miedo hombres de 6 pies, hermano, hombres de 5'9", hombres de 6'1", pesando 280 libras, 260 libras. Le tenían miedo a esa mujer flaca, bruja, Nancy Pelosi. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando alguien opera en un espíritu de rebeldía, es un espíritu de brujería. Y tengo toda autoridad bíblica para decir que Nancy Pelosi estaba operando y era una bruja, y es bruja. Porque opera como bruja. ¿Qué hace una bruja? Lo que hizo Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Usurpó autoridad sobre su esposo el rey. ¿Qué hizo Nancy Pelosi? Usurpaba autoridad sobre hombres en el Congreso, amenazándolos. Que si le llevaban la contra o no pasaban tal ley, los iba a destruir políticamente. Y le tenían un miedo a esa mujer. Y así controló a esta bruja por 20 años en la Casa de Representantes. Y estamos al borde de esta nación que se convierte en un Venezuela.
por el Partido Democrático y unos pocos republicanos que los apoyan. Y la iglesia dice, no tengo que hacer nada. Lo que está escrito, está escrito. Pues no es bíblico eso. Está escrito, lo que está escrito, no dice la Biblia en ningún versículo. Dice la Biblia tal cosa. Pero sí dice la Biblia que bienaventurados los que hacemos justicia. El que hace justicia. Bienaventurados los justos. ¿Y qué es hacer justicia, hermano? Ser justicia es ser correcto lo que está mal. Matar a un niño está mal. Que se case hombre con hombre y mujer con mujer está mal. Que quieran endoctrinar a nuestros hijos a que se conviertan en mujeres y a las niñas en hombres es pecado, hermano. Y debemos preservar el derecho que tenemos constitucional bajo la primera enmienda de defender eso, hermano. De defender eso. Por eso le digo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Vienen tiempos peligrosos, pero esta nación, si permanece libre, es porque la iglesia levantó el estandarte y defendió la justa causa. Porque está escrito que es necesario que contendamos por la fe que una vez se nos fue dada. ¿Y qué es la fe? El evangelio completo. Esa es nuestra fe. No una religión, no un hombre, no un movimiento. Una causa, la causa del evangelio, de nuestra fe. Y defendamos nuestra constitución, hermanos. Malas noticias, eso de que haya quitado AT&T y DirecTV, que hayan quitado Newsmax de su plataforma, que están censurando a los conservadores. Yo le dije ahorita cómo empezó el comunismo. Controlan la prensa, los medios de comunicación, la educación pública, la historia original de su país como Venezuela. Después impactan a los militares ofreciéndoles promesas de que van a ser millonarios y tener mucho poder. ¿Y que no va a aceptar una oferta así? Nomás un hombre corrupto la acepta, pero es lo que son. Y cambiaron y transformaron a Venezuela en un país comunista. Y los democráticos están haciendo lo mismo aquí. Están censurando la prensa, están censurando la tele, están censurando las redes sociales. Nos quieren forzar a aceptar que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nos están forzando a aceptar que abortar es un derecho, cuando no lo es. Eso es el gobierno usurpando autoridad sobre nosotros y no podemos permitirlo. La Constitución no permite tal cosa. Tenemos que ser más sabios, hermanos. Tenemos que contender por la fe. No podemos nomás pasárnosla ahí con tanto programa en la iglesia, programete, de entretener a la gente y no se dan cuenta ustedes que Satanás está destruyendo el gobierno, nuestro sistema político, para destruir a la iglesia. Porque agárrese usted, que destruyendo a los republicanos conservadores a nivel político, quitándoles sus derechos, censurándolos, quitándoles la libre expresión a los conservadores, a los políticos conservadores, téngalo por seguro que sigue la iglesia. Porque ¿quién va a defender si ya no hay quien defienda a la iglesia? No podemos permitir que Joe Biden, los democráticos, nos suspendan la primera enmienda y nos ataquen en la forma que lo están haciendo. Quieren destruir la libertad en Estados Unidos de América del Norte, quieren destruir a los conservadores, no lo quieren, lo están haciendo. Y nos están censurando de todas las plataformas que puedan. Lo más reciente, Online American News los quitaron de DirecTV. El martes, AT&T le dio la orden a DirecTV que quitaran Newsmax con 13 millones de televidentes. Es que le escala, hermano, que haya 13 millones de personas mirando Newsmax en DirecTV, porque es el lado opuesto de los democráticos. Y trabajaron juntos para destruirlos y quitarlos de la plataforma. Viene un pleito grande, hermano, para defender la Constitución. Como iglesia tenemos que pelear a nivel espiritual, orar, tenemos que seguir predicando, orando, pero también votando por gente que teme a Dios y que respeta nuestros derechos. Porque si no levantamos el estandarte ahorita, si no abrimos los ojos ahorita, llegará el día, hermanos, que esta nación no podremos tener una Biblia. Tendremos que cerrar la nueva red de alabanza. Tendremos que cerrar iglesias. Ah, pastor, está exagerando. Qué ceguera la suya si usted piensa así. El simple hecho de que Biden, hermano, codificó la protección del matrimonio a nivel federal,
es un paso gigante a perseguir a los pastores, organizaciones o iglesias que no acepten que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Porque ahora tienen poder federal para ponerle cargos criminales a cualquier pastor o organización que no reconozca que se casen hombres con hombres o mujeres con mujeres. Al nivel federal. Por eso, Joe Biden se dio el lujo de codificar y el poder de codificar la protección del matrimonio. No es porque él quería proteger al papá y a la mamá y a los hijos. Joe Biden quería proteger a hombre con hombre y mujer con mujer. Y el derecho de adoptar niños y pervertirlos también. Es lo que hizo Joe Biden cuando codificó la protección del matrimonio a nivel federal. Vamos a tener que pelear esa ley. Hay 21 estados peleando esas cosas, hermano. Pero si no levantamos el estandarte, hermano, esta nación será una nación comunista por el Partido Democrático. Y los pocos, en este caso donde cuando codificó Joe Biden, hermano, la ley de protección del matrimonio, no crea usted de matrimonio entre papá y mamá. No, de los homosexuales y las lesbianas. Se unieron a él 18 republicanos del Senado. Para que mire usted, la corrupción está donde quiera. Gracias a Dios que todavía hay conservadores que temen a Dios. La mayoría. En el Partido Republicano. Pero si usted sigue votando con los demócratas, usted será la causa que esta nación se convierta en una nación comunista.